Continuamos en el aire en la programación y seguimos en esta radio 92.3, acompañándote con toda la música, con todo el folclore, esto que nos identifica como país, como hermanos argentinos, ¿no es cierto? Durante tantos años, después de este auge situado allá en los años 60, surgieron una serie de cantores y personalidades que recorrieron el país llevando el folclore al hombro, ¿no es cierto? Cargando con la bandera argentina y bueno, y estoy en este beneplácito momento con una persona que tiene mucho que ver con el folclore. Me enorgullece poder estar charlando con ella y bueno, y ustedes le han pedido mucho tiempo, hemos pasado muchas canciones y es por eso que está del otro lado la señora Zuna Rocha. Buenas tardes, Zuna, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido? Bien, bien. ¿Vos? Bien, muy bien, me alegra poder hablar con usted. A mí también me da mucho gusto, ¿cómo no? Bueno, Zuna, ¿cuántos años recorriendo el folclore, no es cierto? Tantos años, me imagino que debe tener cientos de historias que contar, cientos de anécdotas y un montón de recuerdos memorables, ¿no es cierto? Dentro de este género musical que usted eligió para compartir con todos los argentinos. Sí, sin duda. Calculá que yo salí al panorama de la música popular argentina ya por el año 83 y a partir de ahí ya estamos cumpliendo 40 años con la canción, con la música folclórica. Así que son muchos años, 40, recorriendo el país, palmo a palmo, cruzándonos con las más bellas variedades de paisaje, de norte a sur, de este a oeste, y por supuesto con la gente, ¿no? Con la gente que con distintas formas de ser, de hablar, en fin, eso no hace otra cosa que enriquecerlo a todos nosotros, a los que andamos con esta canción y que hemos viajado y que hemos caminado mucho. Así es que agradecida a la vida por ese hecho, por permitirme esa posibilidad de ser una cantora popular. Yo soy una cantora de vocación. Desde muy pequeña yo ya tenía una marcadísima vocación de querer ser una persona que cantaba. En principio, a los 4 años y algo, yo ya me empecé a expresar con un palito, como si fuese un micrófono, y eso lo llevé toda mi vida. Hice otras cosas, estudié, me recibí de periodista, trabajé como periodista, pero siempre llevaba una vocación dentro mío que hizo que la llevara a cabo, porque es evidente que cuando vos te pones una meta, si vos la continuás, sos consecuente con eso, evidentemente que vas a llegar a hacer eso para lo cual uno tiene una marcada y profunda vocación. Claro, como que es mi caso. claro que sí. Ahí le iba a preguntar sobre tanto tiempo, ¿no es cierto? Que usted me decía que ya desde niña estaba relacionada con el mundo artístico y con micrófonos y demás, ¿no es cierto? Aunque sea imaginariamente, el sueño del pibe, ¿no es cierto? Por ahí muchas veces. ¿Hubo alguien o algún acontecimiento dentro de su persona que haya hecho que se forme esta cantora años más tarde o que surja la realidad de aquella imaginación de niña? Mira, parece mentira, pero voy a decirte que son los seres anónimos los que en principio recalaron en mi vocación, ¿cómo decirte?, en la música y todo lo demás, que fueron esos viejos vidaleros, serenateros. Ahí se ejercía en ese pueblito donde yo nací, en el norte de la provincia de Córdoba, departamento Tulumba, una cantidad de personajes pueblerinos que de alguna manera tocaban la guitarra y cantaban, y esos fueron los primeros maestros que yo tuve, porque en realidad yo escuchaba la radio cuando era muy niña, porque a mis padres les encantaba la música. De hecho, mi madre y mi padre han cantado en las fiestas familiares y de alguna manera eso fue el marco en el que yo crecí y le fui dando forma a esta vocación tan marcada desde muy pequeña, ¿no? Claro que Así sí. que esos fueron mis primeros maestros.
los serenateros que tocaban la ventana en ciertas horas de la noche y desgranaban, generalmente en el verano, y desgranaban algunas canciones. Y entonces en la serenata, por lo menos lo que es mi pueblo, te tocaban la ventana y te decían serenata, y empezaban a cantar. Y una vez que terminaban de cantar 1, 2, 3 canciones, mi papá se tenía que levantar a invitarnos con un vasito de vino, con un vasito Claro. de clericó, si era fiestas de Navidad o de sidra o de lo que sea, ¿no? Claro, 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 qué lindo, ¿no? Es ese folclore que se reunía sin importar el lugar, ¿no es cierto? Ni el momento, era lo que salía. Era lo que salía, sí, era lo que esa gente sentía de salir a serenatear y a cantarle a los amigos, porque en realidad en los pequeños pueblos no hay ni siquiera problemas de identidad, porque todo el mundo sabe quién es su padre, quién fue su abuelo, etcétera. Es decir, que todo el mundo se conoce y te nombraban por el nombre. No es lo mismo que puede llegar a suceder en una ciudad como Buenos Aires, donde hay un portero, donde tenés que tocar un timbre y a lo mejor molestar a los demás. No, que no existe ahí la serenata. Claro. Sí existe en los pequeños pueblos donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo sabe quién es quién. Claro, así como el lugar de donde yo la estoy llamando, Carlos Tejedor, es así, se hace todo mucho más ameno, ¿no es cierto? Sí. Y ahí es donde... Vos sabés que creo que nunca fui a Carlos Tejedor a cantar, no me suena que haya ido a cantar allí. He recorrido mucho el país. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, conozco casi todas las localidades. Claro. Yo escucho en la radio, en los noticieros, por ejemplo, tal localidad, y dije, ahí fui a cantar, me acuerdo que fui. No me acuerdo la circunstancia, es decir, cómo era el escenario, ni en qué situación fue, ni mucho menos, pero sé que fui a esos lugares. Claro. Y bueno, Carlos Tejedor no me acuerdo, no. Yo tengo acá en este programa una persona que es mi amigo, Omar García, yo digo productor, digo siempre, aunque nada de eso, ¿no es cierto? Este programa surge del interés de la gente con las ganas de uno, ¿no es cierto?, de hacer un programa y difundir la música. Sí, claro. Esa es la idea de este programa Sangre Argentina. Y tengo, yo digo siempre en gracia, ¿no?, un productor maravilloso que es Omar García. Es un hombre, tenemos mucha diferencia de edad, porque yo tengo 22 y él tiene 70 y algo. Sí, me dijiste que eras muy jovencito, Rodrigo, sí. Claro, y él sí. Como que viene y me cuenta un montón de situaciones y vivencias que le han sucedido a ustedes los artistas, ¿no? Entonces como que yo intento involucrarme desde el lugar que puedo y desde el contexto en que estoy viviendo ahora. Entonces tengo también como marcado eso de recordar si en algún momento haya estado o no en ciudades como la nuestra, ¿no es cierto? Entonces yo digo que con Omar tenemos la diferencia de edad, digo que es mi cebador de mates oficial, mi productor del programa y todo, sí. Y él fue... Sí, ¿vos sabés que, sí. Por ejemplo, yo los escucho, por ejemplo, a los grandes, le mando un saludo, por supuesto, ahí a Omar. Los viejos locutores, ¿no? Yo recuerdo los reportajes que me ha hecho, por ejemplo, Carrizo, sí. O que me ha hecho Larrea, o Juan Carlos Mareco, Pinocho, sí, recuerdo. Sí. O sea, gente que, por supuesto, te hacían muy buenos reportajes porque sabían tu vida claro. entera, tu vida musical me refiero, ¿no? Así que era tan cómodo ser reporteada por ellos. Pero bueno, en el caso de ustedes que son muy jóvenes, en el caso de vos, Rodrigo, que tenés 22 años, si bien es cierto que no has vivido aquellas épocas, sí, yo como periodista te digo que es fundamental, en principio cuando vas a hacer una nota, yo creo que lo sabes, leer de quién se trata. Claro, yo he tenido la posibilidad de hacer notas con pibes que no tenían ni idea cómo me llamaba yo y qué era lo que hacía. Entonces yo le decía, chicos, tienen que estudiar, tienen que ir a ver en una página, en un currículum, quién es
quién va a ser el entrevistado. Claro que sí. ¿No? Sí, claro. Y eso creo que vos lo sabés. Y yo tengo, digo siempre, el Wikipedia al lado mío, que es Omar, ¿no es cierto? He hecho muchas entrevistas a lo largo de estos 4 años que llevo de Sangre Argentina y siempre con Omar al lado o diciéndome algún dato de color que dice, no sé si sirve de algo, pero te lo cuento. Entonces me lo cuenta y yo después hago mención, porque no se puede hablar, digamos, en presente sin haber visto la historia de los artistas. No, claro, y en todo pasa lo mismo, en la política, en todo, la gente tiene que, si no sabe, no vivió el momento ese, más o menos interesarse. Ahora, en una pantallita de 30 por 40, por decirte alguna medida, está el mundo apretando un botón. Entonces, los jóvenes tienen esa... ¿cómo decirte? Facilidad. Esa posibilidad de prender un botón y que el mundo aparezca ante sus ojos, con la computadora, en fin, no te digo tanto el televisor, pero la computadora sí. Con el celular mismo. Con el celular mismo, sí, claro que sí. Entonces no puede una persona no saber de la vida de un artista, ¿no? Vuelvo a reiterarte, no es tu caso porque evidente lo tenés a Omar ahí al lado tuyo, que es tu que es tu currículum vitae de los artistas, pero bueno. Sí, sin duda alguna. Suna, quería preguntarle cómo fue aquella llegada a Buenos Aires. Porque siendo del interior de Córdoba, si no tengo mal anotado acá, es de Las Arrias, ¿verdad? Sí. De Las Arrias, Córdoba. No, mira, yo no fui a Capital Federal a cantar, ¿eh? A mí me llevó, a ver cómo decirte, la casualidad. Ahora me doy cuenta, sumando todos los hechos, desde entonces hasta ahora, que la vida del ser humano está marcada, pero rotundamente te digo eso, tengo la absoluta certeza que está marcada ya, desde siempre y para siempre. Es decir, yo era estudiante en la época del proceso militar y en década del 70, era estudiante y... en esas épocas que fueron realmente difíciles, para nosotros que éramos jóvenes y que estábamos estudiando, que se medía con una casi misma vara a todos por igual y no era así. Yo no militaba prácticamente en nada, te diría, era muy jovencita y iba a estudiar. Periodismo estudié porque fue una carrera que a mí me dio un panorama muy general de lo que es el tema de la cultura. Ahí tenía desde economía política, qué sé yo, ciencia de las ideas, filosofía, es decir, un mundo, un montón de materias que hacen a darnos en ese momento un panorama muy integral de lo que es la cultura. Entonces, a mí me sirvió de mucho eso, estudiar de todo un poco para desenvolverme después como artista, como mujer de la cultura. Así que yo iba ahí a estudiar a esa facultad, y acá en Córdoba, por cierto, y la verdad que me dio un panorama así muy general de lo que fue esa carrera, de manera que me sirvió a mí para desenvolverme en reportajes, etcétera, etcétera. Bueno, y tenía miedo, me fui a Brasil, porque me ofrecieron un trabajo allá, en Brasil, no de cantar, en una revista que tenía, que se vendía por suscripción, y yo fui porque el chico que hacía ese trabajo era amigo de mi primo. Me dijo, mira, ¿no te querés ir a Brasil a trabajar? Yo te ofrezco porque yo no quiero irme porque tengo acá otros negocios, otras cosas, lo que tenés que hacer es cobrar. Bueno, eso me sirvió para estar un año en San Pablo, Brasil, aprender el idioma, conocer ese país, y de ahí me vine, pero no me vine a Córdoba, me fui a Buenos Aires, porque acá
fui detenida en averiguación de antecedentes y no la pasé bien, te digo, no sufrí tortura, nada, pero la verdad una incertidumbre total y absoluta adentro, ¿no? Así que me cambié de panorama, cambié de ciudad y por eso me fui a Buenos Aires. Y ahí terminé de estudiar, hice unos cursos con gente muy conocida. Por ejemplo, yo tenía de compañeros a Mario Marquis, que después hizo un programa muy lindo en Canal 13. Tuve de compañero a, ¿cómo se llama este que hacía teatro de revista? Que es radical, que participa en no lo reconocí cuando empezó él a ser artista porque se operó de la nariz y no lo reconocí. ¿Cómo es que se llama? A ver si Omar se acuerda. Y estamos pensando. Hacía teatro de revista. Estamos pensando. Bueno, ya va a volver, sí, como diría la Legrand. Ya va a volver, bueno. Con él, un tipo muy conocido, que es radical, que es del Partido Radical, muy respetuoso del otro, lo he visto en reportajes, me lo encontré en un avión una vez, fuimos charlando. Un montón de gente, Pablo Sirven, que comenta también, hace política, periodista de política, bueno, una serie de gente que conocí ahí. Acá en Córdoba eran compañeros míos Alfredo Leuco, Norma Morandini, el Lagarto Guisardi, que tiene un programa acá en Canal 2 en Córdoba, en fin, una serie de gente que conocí en el periodismo a partir de esa carrera mía, ¿no? Es correntino. Otro dato. A ver, Omar, es correntino. Y ahí que hacía teatro de revista. Bueno, ya va a volver, ya va a volver. Y hoy está en la política, es diputado o senador, creo. Bueno, mucha gente conocí ahí. Y por eso yo me fui a Buenos Aires, porque me vine de Brasil a Buenos Aires. Y a partir de ahí conocí a Raúl Carnota, a partir de ahí Mercedes Sosa nos invita a Raúl y a mí a cantar con ella en el Luna Park. Después la compañía donde grabó Mercedes, eso está en YouTube. Si ustedes ponen Zuna Rocha, Mercedes Sosa, Raúl Carnota, cierto que se pone siempre el burro adelante atrás para que no se espante. Que no se espante. Y está Grito Santiagueño. Si ponen Grito Santiagueño y nos ponen a los tres, van a ver los nervios que yo tenía, que fue la primera cosa importante que hice. Después Marvis me invita a Cosquín y me dijo, mire Zuna, me gustaría que usted vaya a Cosquín, pienso que va a andar bien. Bueno, ahí salí Revelación. De esto que te cuento, Rodrigo, fue en el año 83. Revelación de Cosquín. Después salí Consagración, después gané Cosquín de Oro, es decir, todos los premios en Cosquín, que voy a estar este año nuevamente. Ya va a estar, ya está confirmada. Así que, ya está confirmada, digamos, para el próximo Cosquín. Sí. Bien. Sí. Bueno, la cuestión es que eso cambió mi vida, ¿te das cuenta? El miedo de volverme a Córdoba cambió mi vida. Claro. Usted cambió mi vida. Perdón. Ahí conocí a Carnota, grabamos junto un disco con Raúl Carnota. Usted hablaba de Nito Artaza, ¿no? Nito Artaza, exactamente. Ahí volvió. Fue compañero mío de periodismo. Sí, ahí está. Nito Artaza. Sí. Ahí está. Bueno, qué dupla, ¿no? La que voy a mencionar ahora. Usted me nombró varias veces Raúl Carnota y creo que Zuna Rocha y Raúl están ligados por el mismo folclore, ¿no? El folclore, como dijera hace unos días que charlé con Orlando Veracruz, dijera que es el cauce en el río que va pasando y arrastra y agarra lo que tiene ganas, ¿no es cierto? Y creo que el folclore ha unido estas dos personalidades como son Zuna Rocha y Raúl Carnota, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia, esa dupla? Haber seguido componiendo y haciendo cosas tan buenas, un autor tan interesante como Raúl, que aparte del padre de mi hija, Guadalupe, ¿no? Claro que sí. Así que bueno, por eso que te digo que la vida de uno está marcada en realidad, y a partir de ahí inicié mi carrera como solista, y Raúl por su lado también, y bueno, y
y hoy, qué sé yo, pasaron ya 40 años de eso que te estoy contando, porque verdaderamente fue así. Y fueron muchas actuaciones, conocer gente. Creo que dentro de las amistades más hermosas que he tenido, fue con Atahualpa Yupanqui, que me honró con su amistad, ¿no? Tuve una amistad muy linda con Atahualpa, lo conocí, lo acompañé. Les aclaro que no fui la Kodama yupanquiana, ¿no? No tuve nada que ver con Yupanqui, con eso no. Pero sí lo acompañé y verdaderamente en su soledad, en su enfermedad, lamenté mucho en su momento su muerte, y bueno, y me dejó cosas muy lindas, ¿no? Yupanqui, una amistad, viste, desinteresada, una amistad muy hermosa por la copla, por bueno, conocer un ser así verdaderamente me honró, conocer a personas como Mercedes, el Cuchi Leguizamón, Armando Tejada Gómez, Ariel Petrocelli, claro. Hamlet Lima Quintana, que hoy estamos haciendo un homenaje en unos discos para Hamlet. En fin, una serie de personajes muy importantes de la cultura nacional y que llegué a tener una amistad con ellos muy muy hermosa, ¿no? Me imagino el compromiso que usted debería llevar en aquel momento, en aquellos años, ¿no? Cuando de golpe y porrazo, quizá, o el destino, la casualidad o lo que fuere, hacía ponerla enfrente de un Hamlet Lima Quintana, de un Cuchi Leguizamón, ¿no? De un Atahualpa. Yo creo que son momentos que van quedando y muchas veces me ha pasado entrevistar gente y te dice que los conoció y como que eran una persona más, ¿no? Nunca quisieron que los mencionen como grandes artistas ni nada por el estilo, sino por esta modestia de grandes, ¿no es cierto? Y usted me lo cuenta con esa misma naturalidad, ¿no? Como si fuera una persona más. En su momento era como normal para mí, porque después hice 3 años de la escuela, de la Facultad del Tango, no solo para bailar tango, sino en la teoría, conocer mucho más allá, y también tuve profesores increíbles, ¿no? Ahí el director de eso era Ferrer. Horacio Ferrer. Horacio Ferrer, con el cual también tuve una amistad muy hermosa, un hombre muy interesante, muy sabio, muy poeta, y comíamos en la casa de un compañero en común, cenábamos, charlábamos. Para mí era como muy normal estar con ellos. A la distancia uno lo ve y dice, verdaderamente, haber podido conocer toda esa gente tan increíble. En la casa de un amigo, el autor de La Flor Azul, Tonito Rodríguez Villar, conocí a Tania, la mujer de Discépolo, claro. A Eladia Blasque, también la conocí ahí. A Manzanero también lo conocí ahí en la casa de... Así, personalidades así de la música y de la cultura argentina, increíble. Si yo le pregunto o mejor dicho, si ahora que estamos hablando y se da la conversación de personalidades, ¿no? ¿Qué significa para usted Leda Valladares? Otro personaje maravilloso. Mira, Leda Valladares es una de las personas más honestas que yo conocí en mi vida. Honestas a todo nivel, ¿no? A todo nivel. Honestidad en la amistad, honestidad en lo artístico, honestidad en lo económico. Alguna vez le dieron a ella en el en la Escuela de Artes, un dinero para que se pague los viáticos y fue a actuar a San Juan. Cuando fue allá tenía todo pago. Volvió a Buenos Aires y fue a devolver ese dinero. ¿Entendés? Única en el mundo. Una cosa que hoy por hoy vos decís, ¿cómo? Claro. Verdaderamente que pienso a veces, con las cosas que vemos, que a lo mejor ese empleado se lo guardó en su bolsillo y nunca más, ¿viste? Lo más seguro, pero verdaderamente un ser realmente tan poco egoísta, porque fíjate vos que ella, en vez de hacer su música, porque era autora y compositora, ella tenía temas hechos, ella se encargó de recopilar las bagualas,
las Vidalas, y ahí es donde me metí en el mundo de la Bagual y la Vidala, de los cantores anónimos. Ahí es donde conocí a Pedro Aznar, donde después yo grabé con él, claro. Yo lo llevé a Cosquín la primera vez, actuamos juntos, ahí es donde conocí a Cerati, ahí es donde conocí a gente del rock, ¿no? A Federico Moura, que también grabó en esos discos Grito en el Cielo, que hizo Leda Valladares, que fueron 3 discos con los cantores anónimos, los folcloristas como Liliana Herrero, Raúl Carnota, Ica Novo, yo, y los chicos del rock, con Fabiana Cantilo, Pedro, Cerati y Federico Moura, entre otros. Así que bueno, tomamos parte de esa obra de Leda Valladares, que realmente fue una obra por la cual nosotros podemos tener esas canciones anónimas que quedaron grabadas. Ella hizo el mapa musical argentino, sí. y estaba muy apurada por hacerlo, porque si ya no tengo hilo en el carretel, así que tengo que hacer rápido todo eso porque ya estaba grande, y claro. Entonces tenía miedo de morirse y no terminar con eso. Claro. Así que eso fue verdaderamente una cosa muy hermosa de ella, que se dedicó a ese canto anónimo, que hoy podemos nosotros ir a una disquería y comprarlo, ¿no? Y saber claro. que esas canciones quedaron grabadas allí. Y que con esa intensidad, ¿no es cierto?, que fue lo que le permitió también, o esa esperanza de vida le permitió que se pueda concretar este disco, ¿no? Yo precisamente hablé de Leda Valladares y se la mencioné porque en este programa hemos difundido mucho a través de la gente que me lo ha pedido y en diferentes programas un tema que grabaron juntas, que es Samba del Laurel. Samba del Laurel, sí, además teníamos una hermosa amistad con Leda, yo la visitaba, ella venía a mi casa, o sea, una persona increíble Leda. ¿A María Elena la llegó a conocer? ¿A María Elena Walsh, digo? Sí, pero la vi en Sadaic. Ajá. Ella era parte integrante de la comisión de Sadaic, de los músicos, y la conocí ahí. Después un día me habló por teléfono por algún motivo que no recuerdo bien cuál, me habló por teléfono. Así que bueno, también una gran autora, gran compositora, no solo de canciones para adultos, sino también para niños, ¿no? Claro, sí. Así que verdaderamente una mujer como para recordar. Claro que sí. Suna, ¿cuál es el disco? Porque son muchos discos que ha grabado a lo largo de tantos años, ¿no? Vos sabés, Rodrigo, que no tanto, ¿eh? No he grabado mucho yo. Y no he grabado porque la culpa es mía, no de nadie. Ajá. Porque me cuesta muchísimo entrar a un estudio de grabación. Ajá. Muchísimo. Calculá que haber grabado, no sé, 14 discos es muy poco más. Claro, eso es lo que tengo yo acá. ¿No es cierto? Claro. ¿Qué? Ese es el registro que tengo yo acá, 14. Sí. Así que bueno, he grabado con otros intérpretes, en discos de otros intérpretes. Y me cuesta un poco entrar al estudio, sí, la verdad. Me gusta mucho el tema de actuar con el público. Claro. Eso sí, me encanta. Tengo ¿cómo decirte? A esta altura del partido uno ha ganado un oficio, te diría. Y una conexión muy particular, que es que llegás a conocer tanto el público, y yo he llegado a cambiar el repertorio acorde a cómo está el público. Claro. Vos sentís cuando el público se interesa, escucha las letras, está contento con tu actuación, la está pasando bien, en fin, todo eso te das cuenta por la cara, por la gestualidad de la gente. Y eso, por supuesto, es el oficio. Claro, ¿no? Que sí. Y el oficio y la perseverancia, ¿no? Durante tantos años da la autoridad a personas como usted de poder conocerlos, ¿no? Sí, y además de eso, yo he hecho mucho charlas en los colegios, charlas para la gente. Había una cosa que se llamaba Café Cultura,
que íbamos a los lugares y hacíamos esas charlas en una biblioteca, en un bar, se cerraba el bar, entraba la gente y te escuchaba a charlar de distintas cosas, contar, hablar de la música, hablar de los temas, y al final cantar, por ejemplo, 6, 7 canciones, con una base, por cierto, no con los músicos, con una base, regalarle a la gente 6, 7 canciones en vivo, es decir, yo cantaba en vivo. Y después las preguntas. Había gente que me hacía preguntas, claro, increíbles, que yo no tenía idea de dónde sacaba esos datos, esas cosas que uno cree que la gente no te conoce, claro, claro. y a veces te conoce mucho más de lo que uno cree, o lo que significó para la gente tal o cual tema que uno grabó, en fin, todo cosas muy, muy hermosas, ¿no? Claro que sí. Suna, ¿se acuerda cuál fue el primer éxito gigante que tuvo usted en su carrera o que de alguna manera marcó un comienzo para poder seguir por este camino? Aquella primer canción que empezó a sonar, digamos, Mira, y demás. yo he tenido, ¿cómo decirte?, la visión de grabar temas a veces no conocidos. He hecho una primera versión de los temas y he notado como que los intérpretes han escuchado ese tema y después lo han grabado. Por ejemplo, El Campo Afuera lo grabó el autor y después yo hice una grabación. Hice 2 grabaciones de Campo Afuera. Hablamos de Carlos Di Fulvio. Una con violín hace mucho tiempo, con músicos del Colón, que grababan en la misma empresa que grababa yo. Y hice 2 versiones de Campo Afuera. El Campo Afuera, esa mujer de 70 años, de acá turumbana, que bailaba un gatito y que, es decir, una historia contó Di Fulvio de esta mujer. Sí. Y te cuento que con los años yo conocí el campo de la Rudita, he estado debajo de ese tala donde bailaba Doña Dominga. Claro. Y además de eso, conocí la hija de Doña Dominga, que estaba acá en un centro de gente anciana, viste, que ya no tenía memoria la hija prácticamente, pero me dio el gusto de abrazarla, darle un beso y bueno, y cantarle esa chacarera, porque de vez en cuando voy a ese centro de viejitos, así, de gente, de chicas y muchachos de edad prolongada, les decía yo, nada de viejitos. No, claro. Chicas y muchachos de edad prolongada. Claro. Así que canté muchos años, además, para los centros de jubilados en Buenos Aires. Me acuerdo que íbamos un grupo de folclore, un grupo de tango y un grupo de teatro. En la época de una señora que se llamaba Matilde Menéndez, que estaba en el PAM, y ella consideraba que a los jubilados había que darles también un momento de esparcimiento, la verdad no sé lo que hizo, después salió muy mal de ahí de su tarea como funcionaria, pero la verdad que la mujer era muy, muy positiva en lo suyo y que le hizo mucho bien a los jubilados. Recuerdo que las empleadas me contaban que ella decía: háganle o los lentes a la gente cuando vaya a buscarlos, y les daba 24 horas para que le hicieran los lentes a los jubilados. Recuerdo esos detalles. Sí. Que les diera esparcimiento. Entonces nosotros íbamos y cantábamos. Amén de las ideologías, tengo muy buen recuerdo de esa persona como funcionaria, ¿no? Que hacía ese tipo de cosas y se ocupaba personalmente del tema de los jubilados. Y de eso nació una canción que yo hice que se llama La bendición de un anciano, que primero le puse una poesía que me entregaron uno de esos ancianos allá en Varadero, recuerdo. En Varadero, en un centro de jubilados, me regalaron un cartoncito con una poesía, donde hablaba un jubilado, pero muy poco tiempo la canté. ¿Sabes por qué? Porque me ponía muy triste, ellos se ponían muy tristes, porque la canción realmente pintaba la realidad de ellos, cuando una taza se les caía,
o cosas por el estilo. Así que no la canté más porque la verdad tenía que después secarme las lágrimas Claro. y tratar de que ellos se distrajeran con otros temas más ligeros y esto, o sea que no la canté más, a la bendición de un anciano, porque me emocionaba muchísimo Claro. el tema. Pero Y quedó grabado ese tema sí, sí. en un disco de lo que hice. Ahí coincido, ¿no? Que usted decía secarse las lágrimas, pero no sería con esa sola porque yo tengo muchas canciones que hemos pasado como que de una chacarera bien movida, grabada, puede pasar una canción sumamente tranquila y que hace emocionar hasta el alma misma de las personas. Tiene como esa cualidad usted de pasar, digamos, de un extremo a otro. Sí, por ejemplo, esa canción hablaba de un abuelo italiano que vino en los barcos y que hacía de su trabajo la vida misma, manos de andar curtidas por la herramienta, corazón de vivir, no lo sabía, era como que perdía la memoria y contaba las cosas muchas veces, repetía las cosas, que es lo que sucede, ¿no? Con la gente que ya, viste, tiene esas enfermedades tan horribles que son tan feas, el Alzheimer Sí, y todas esas cosas que son tan feas. Claro, ¿no? Claro que y bueno, esa canción es muy bella y muy triste. Yo recuerdo que tengo acá una actuación que hice en Cosquín y que le pedí permiso al público para dedicarle esa canción a los jubilados. Está en internet eso. Y la verdad que fue una cosa muy triste. Veía desde arriba del escenario la gente sacar los pañuelos y secarse las lágrimas, porque era muy triste, pero también muy real, ¿no? Claro que sí. Sí, siempre he querido dejar, Rodrigo, en las canciones un mensaje, no cantar pavadas, viste, esto del amor entre la chiquita y el muchachito, no, cantar cosas serias, que la gente se encuentre identificada con esas canciones, en fin, he tratado siempre de dejar en las canciones un mensaje que le sirva a alguien, la idea, digamos. Yo pienso que si la televisión se ocupara de la gente realmente, no habría tantos programas tan tontos como los que hay, sino que le sirva a la gente. Ejemplos de vida, tantas cosas hermosas que uno puede poner en un espacio con imagen y todo esto para que a la gente le sirva, ¿no? Claro que sí. Y sería otra cosa. Ahí coincido un poco con lo que en algún momento entrevisté a Julia Elena Dávalos, y en algún momento me mencionó esto mismo que usted está mencionando. Julia Elena dice que cuando empezó a cantar, o mejor dicho, me contaba, ¿no? Me decía que... Gran amiga Julia Elena. Sí. Gran persona. Ella me contaba que cuando era chica y empezó a cantar, el padre, el querido Jaime Dávalos, le decía... Sí. Que sea responsable en esto del camino del folclore, ¿no? Y que su abuelo, Juan Carlos Dávalos, que fuese un poeta y uno de los grandes... Gran escritor. Claro, le decía, Changuita o algo así, no cantes macanas, que la gente no se merece que canten cualquier cosa, dice que le decía su abuelo, ¿no? Y entonces acá coincido un poco con lo que usted me está contando, y me vino precisamente ese momento en el que Julia me contaba esto mismo que usted me está diciendo, ¿no? Porque merece... Claro, yo empecé, Rodrigo, diciéndote que yo era una cantora de vocación. Claro. Una cantora de vocación es aquella que lleva a cabo esa vocación, pero que por otro lado también siente como que eso lo hablamos con Yupanqui, es una responsabilidad el tema, que Dios te ha dado una buena garganta para que te expreses, diciendo cosas serias y hablando de cosas que realmente le pasan a la gente, y no cantando sonceras, sino cantando cosas que le sirva a la gente, desarrollando la idea. Si en la televisión también existiera eso, cuán diferente sería, cuántas cosas que la gente aprendería, ¿verdad? Claro, y que sí, verdaderamente le sirva a la gente,
donde la gente se sienta identificada con tal o cual caso o cuento o historia. Me parece a mí que sería totalmente distinto, y eso que dice Julia Elena y es real, porque la gente antes era así, te contaba cosas, o poetas como Jaime, poetas como Juan Carlos Dávalo, que han dejado toda una obra que los avala, ¿no? Claro que sí que no cantaban sonceras, ¿me entendés? Como otros que te puedo llegar a nombrar, que también son salteños, pero que cantaban cosas de amor, qué sé yo, no voy a hacer nombres porque no queda bien. Claro eso que no. habla de una falta de ética, pero verdaderamente que fueron gente que dejaron cosas muy hermosas. Esa provincia tuvo artistas muy grosos, como Manuel J. Castilla, claro, en la poesía, José como Ríos, música, claro, el Cuchi Leguizamón, claro, gente que hizo cosas muy serias, los daba lo mismo. César ¿no? Perdiguero Hicieron también, cosas ahora muy que recuerdo. serias. Sí. Sí, fueron grandes, y bueno, y por eso Salta se la conoce como la cuna del folclore, ¿no? La cuna de los grandes folcloristas. Sí. Y de ahí hubo también... provincias que realmente fueron cuna de la Mesopotamia, de la cuna del chamamé, en la parte de Cuyo, la cuna de la cueca, de la zamacueca, ¿me entendés? Con poetas también muy grandes y muy notorios, ¿no? A la hora de escribir. El norte con el carnavalito, con la influencia de lo boliviano en Jujuy, y llegado más acá, Salta, Catamarca, que ha dado poetas increíbles, que han hecho del panorama de la música popular, han engrosado la importancia de esta música tan maravillosa que es la música folclórica. Y posicionándonos en su provincia, en Córdoba, también podemos nombrar a Edgar Di Fulvio, Carlos Di Fulvio, el Chango Rodríguez, ¿no? Que también hicieron su aporte. Totalmente, hicieron un gran aporte. El Ica Novo mismo, con un también, aporte distinto, más moderno, pero que, decime si no, del norte cordobés los Pachecos fueron conocidos por Ica Novo. Claro. O sea, Ica Novo hizo conocer Los Pozos, Macha, y don Pedro Vergara también. Claro. ¿No? Dar vueltas a la plaza hasta empezarme a marear. ¿No le han hecho a una Ica Novo una placa en esa plaza? Claro. Que el país la conoce a partir de sus canciones. Claro que sí. ¿Me entendés? Esto sucede a veces con la ignorancia. La ignorancia de no darse cuenta que esa gente ha hecho conocer a nivel nacional esos lugares, esos pequeños pueblos, como te digo, Los Pozos, Macha. El pasado fue un festival de Los Pozos, donde está el Quirquincho Acosta. Y dice, hasta un Quirquincho han visto tocar. Claro que ¿Qué es hasta un Quirquincho visto tocar? El Quirquincho Acosta, que hoy vive en Italia, que tiene un hijo que toca el violín hermosamente, Lautaro, y vive allá en Torino, en Italia. Él se fue en época difícil también de la Argentina allá y se quedó a vivir allá. Pero el Quirquincho que han visto tocar es el Quirquincho Acosta de Los Pozos, una localidad que tiene, no sé, creería que 100 habitantes, más no tiene. Claro, eso es lo que fue enriqueciendo el folclore, ¿no es cierto? Y es lastimoso que en este siglo XXI bien entrado, ¿no? Con tantas cosas, tantas tecnologías, tantos reconocimientos por todos lados, tantos méritos que obtiene la gente, también no se recuerde. Por ejemplo, yo también siempre me acuerdo yo te voy a contar algo que probablemente vos lo sepas también, o que Omar lo sepa. Hay un pueblo que se llama Chuqui, allá en La Rioja, de donde es Ramón Navarro. Al pueblo yo lamentablemente no pude ir, pues yo canté Mi Pueblo Azul. La primera versión después de él, de Mi Pueblo Azul, la hice yo. Y yo tenía que cantar Mi Pueblo Azul, y no pude ir. Pero, ¿por qué? Porque a las calles de Chuqui, del pueblito de Chuqui, le pusieron todo canciones de Ramón Navarro. Hay una calle que se llama Chayita del Vidalero, que es de Ramón Navarro. Mi Pueblo Azul, otra calle. La Palliri, otra calle.
que es una historia que él cuenta de la mujer que hace los jarrones esos de barro, sí, cerámica, allá en el norte, en Jujuy. Y verdaderamente se le ha hecho un homenaje en vida. Otra calle que se llama Ramón Navarro, ¿entendés? claro. Y hoy Ramón Navarro vive, pero a ese homenaje se lo hicieron en vida, poniéndole al pueblito distintas calles con su nombre. Eso es. Eso es homenaje, Claro. ¿ves? Ah, claro, ahí Imagínate coincidimos. la emoción de ese hombre. Claro que sí. Fue un hombre comprometido con su deber, ¿no? Con su lugar, pintó Claro. su aldea, como dice, alguien dijo, pintó su aldea, y por lo tanto puede llegar a ser un tipo universal, porque en Francia, por ejemplo, yo cantaba Mi Pueblo Azul, en Francia, Ujú. en lugares tan lejanos, tan recónditos, y entonces él puede ser universal con un tema musical. Te nombro ese por nombrarte uno, para darte un ejemplo, pero verdaderamente que esos homenajes tienen que ser en vida. Bueno, en Ica Novo tienen que poner una calle en Llanfune que se llame Ica Novo, ¿me entendés? Todavía no hay nada que lo recuerde, Claro. y ha muerto ya hace 1 año y pico, casi 2 años, Claro, sí, casi 2 o años. quizás un poco más. Sí. La verdad que son cosas que suceden, ¿no? Muchas veces por ahí como que se le dio cierto protagonismo a tal o cual persona y como que se olvidó del resto, ¿no? Yo siempre menciono, bien cordobeses, cómo me gusta la voz de Cacho Iriarte con los del Suquía, ¿no? Y decimos, che, pero nadie se acuerda de Cacho Iriarte, no está hoy día nombrado como el gran cantor que fue también, ¿no es cierto? Dentro de ese grupo que fueron los del Exactamente, y Suquía. que le cantaron tanto a Córdoba ese conjunto. Claro que sí. Tanto a Córdoba, ¿no? Yo canté un temita, un valsecito que se llama Córdoba Colonial, creo, me parece, en La Criolla, en el disco mío de La Criolla, Sí. una canción que habla de la antigua Córdoba doctoral, Claro. donde nombra a La Cañada, personajes de Córdoba, que de alguna manera también engrosaron la historia de Córdoba. Bueno, los del Suquía cantaron, empezando por su nombre, que es el río Suquía de Claro. acá de Córdoba. o sea. Claro. Eso Así es que una... verdaderamente tendría que haber una calle con el nombre de Cacho Iriarte, porque verdaderamente le dio a Córdoba un montón de canciones interpretadas muy hermosas y que formaron parte de la cultura de esta ciudad, Claro. de Córdoba, ¿no? Claro De la que ciudad sí. de Córdoba. Ahora me permito hacerle una pregunta más bien algo a modo personal, ¿no? ¿Usted cree que está en declive o está en decadencia el folclore hoy día? Mira, han empezado a proliferar otras músicas que de alguna manera la juventud prefiere, ¿no? Sí. Y que no, ¿cómo decirte? Y que de alguna manera son un poco el equivalente a lo que es la payada en el sur, es decir, la improvisación, ¿no? Mm. Hay chicos que improvisan, algunos muy bien. Hay un chico que se llama Pablo Londra, Sí. pero estuve escuchando, yo escucho todo, Sí, sí. escucho cuarteto, veo, no quiere decir que por ahí me enloquezca esa música, quizás no, pero sí escucho. Hay un chico que se llama Pablo Londra, que hace esa música y que de alguna manera cuenta cosas, dice cosas, a veces cosas muy interesantes en esas músicas, ¿no? Ujú. Y me parece respetable, en el caso de él, me parece respetable. Sí. Hoy por hoy, por ejemplo, las chicas, las mujeres, Lali, todas esas nenas que cantan y que hacen música, pareciera que es como que necesitan ponerse otro tipo de ropa. Yo no me veo ni de jovencita con la ropa que ellas usan. No. ¿Entendés? Sí, sí. Mostrando todo. Claro, por ahí había un poco más de pudor.
Pero, qué sé yo, es lo que a los pibes les gusta. Los chicos les gusta lo que ven. Es decir, esa música están en los medios de comunicación y los chicos las cogen, están en su celular todo el santo día y los chicos les gusta. Es muy difícil elevar ¿cómo te diría? Una opinión en ese sentido. Muy difícil, porque las modas son modas y los chicos las adoptan como tales. Entonces es muy difícil para mí, que soy de otra época, que canté otra música, verter opiniones sobre lo que a esos chicos les gusta. Claro. Sobre gustos, dice el dicho, no hay nada escrito. Claro. Yo no estoy en contra de eso, pero por ejemplo, si te digo que el pibe este que estuvo preso, que no me acuerdo cómo se llama, Elegante, bueno, ese pibe no me gusta su aspecto físico, no me gusta nada, porque de alguna manera se presenta un poco, qué sé yo, como que la marginalidad, claro, o una cosa por el estilo. Pero sí me gusta el otro chico, el Pablo Londra, que yo te decía, claro, por ejemplo. Yo prefiero a Pablo Londra y no a este chico Elegante. Claro. ¿Me entendés? Aparte de opiniones muy rápidas, de cosas así media, que no es mucho ejemplo, ¿viste? De cantarle al porro y toda esa historia, que no me parece, ¿viste? Bajar esa línea, en doble sentido te lo digo, bajar, claro, esa línea a la juventud. Pero bueno, es lo que se escucha, claro que sí. Hoy. Claro que sí. Es lo que se escucha. Sí, sí, obvio. Y es evidente que esta música folclórica, quienes la interpretan, ya no hace prácticamente folclore. Es una música, es que todo el mundo es que va al escenario a divertirse. Hay un intérprete que tira harina, yo le he puesto Molinos Ríos de la Plata. Tira harina y en todos lados se expresa de esa forma, claro, de alguna manera parafraseando al carnaval en su provincia. Sí, sí, sí. No, yo lo recuerdo a él que andaba con una quena entre nosotros, que ya en el Festival de la Chaya, en La Rioja. En La Rioja, sí. Que íbamos a actuar y él andaba ahí metido entre nosotros, con una quenita en la mano, me lo reté, es más, tengo una foto de él, con él, ¿no? Pero bueno, si a la gente le gusta y viste, no hay como ir contra eso. Claro. Yo acepto todo, algunas cosas íntimamente quizás no, pero bueno, si a la gente le gusta, viste, yo no tengo por qué opinar contrario a eso, ¿no? Claro. Pero como te digo, me es muy difícil porque yo soy de otra época. Claro. Yo soy de la época de los grandes poetas como Hamlet, vuelvo a repetir, de Armando Tejada Gómez, de Atahualpa Yupanqui, de Manuel J. Castilla. Esa es la poesía que a mí me conmueve. Claro. Si a los jóvenes les conmueve esta música, viste, de hoy, y bueno, viste, es otra época. Claro. No soy yo quien deba decir qué es lo que se debe escuchar. Pero bueno, de mi generación es evidente que no tiene nada que ver la poesía, la poética de aquel tiempo con la de ahora. Claro, no tiene nada. Yo desde mi punto de vista personal no imagino, pero ni aunque se me cruzare, no sé, 500 mundos distintos en la cabeza, no imagino a un Gerardo López, a un Juan Carlos Sarabia, a una misma Zuna Rocha, a alguien como Suma Paz, a un Carlos Di Fulvio cantándole a la droga y a estas cosas de ahora, ¿no? Creo que tiene que ver con el compromiso y con la dedicación y el contexto también que se vivía en aquel entonces, que bueno, sabemos que fue lo que enriqueció la cultura de nuestro país. Claro, porque si eso sirviera, todos esos aditamentos de lo que vos dijiste recién, sirviera para que la gente fuera feliz, claro, yo te digo sinceramente, no conozco a nadie que esté en ese ámbito del tema de la droga o lo que sea, que sea feliz, que sirva para ser feliz. No conozco a nadie. Al contrario, eso ha hecho de que, mirá, hoy murió una persona a partir de eso. Sí.
hoy murió una persona que estaba en el rock a partir de este tema. ¿Me entendés? O sea, ese hombre podría haber durado mucho más. Claro que sí. Porque era un hombre dentro de todo joven. 61 años. Claro. Es decir, creo que se le fue la mano y bueno, murió hoy. Para nadie es novedad que murió de eso, ¿no? Un ataque cardíaco y su vida se detuvo. No sé, ¿viste? Siempre estuvo con el tema, anduvo con el tema de lo detenida la policía. Sí. La vida mediática complicada. Es decir, una vida totalmente, ¿cómo te diría? Con un cierto desorden. Claro. Que yo creería que no hacía que él fuera feliz. Claro. Yo soy partidaria, ¿viste? Del tema de la familia. Y me parece a mí que el estado del hombre, cuando más plena es en el ámbito de una familia. Claro que ¿no? Sí. Con hijos, verlos crecer. No sé, hoy por hoy las cosas medio como que se están haciendo como para que eso no suceda, con el tema del sexo y con todo esto. Yo soy partidaria de eso. Nacido en una familia donde hemos sido 5 hermanos y mis padres, yo los veía tan felices cuando nosotros veníamos para las fiestas o nos reuníamos. Era la felicidad más grande de ellos, de vernos crecidos, gente honrada, honesta, que vivíamos de nuestro trabajo. O sea, creo que es la idea, me parece a mí más rescatable de esto que se plantea ahora, que bueno, que no, la familia no, que bueno, estos temas que estas son cosas hoy por hoy con el consenso de mucha gente y de otra que no. Claro que sí, así que ahí estamos un poco medio, ¿no? Yo llegué la verdad que es bastante confusa la cosa. Sin duda alguna. Pero bueno, es la realidad que de seguir viviendo y tratar de vivir lo mejor que uno pueda, ¿no? En un mundo difícil de guerras y de contradicciones, ¿no? Claro que sí. Zuna, para no hacerle perder más tiempo, le voy a hacer una pregunta y ya vamos a ir finalizando la nota para, como ya repetí, ¿no? Para que no pierda más tiempo, porque comprendo que tiene otras responsabilidades y otras cosas para... No. Acá en Tulumba, que es donde estoy ahora, en una casita acá en Tulumba, lo que tengo es tiempo. Bueno. Así que no es en ese sentido, no. Bueno. Pero decime qué es lo que me querés preguntar. ¿Cómo le gustaría? Muchos... Se la pregunto a todos los que tengo la posibilidad de entrevistar, ¿no? Como le pregunté a varios y en algunos casos como que me da a titubear por preguntarla o no y en este caso estoy casi titubeando de preguntarla o no y bueno, y decidí preguntársela. ¿Cómo le gustaría que la recuerden el día de mañana, Zuna? Mira, me gustaría que me recuerden por mis canciones. Eso, que pongan un CD, que escuchen o la compu, que está todo allí, como te decía hoy, y que la gente diga que, bueno, que las letras tienen cierto contenido, que le sirve a alguien lo que yo pueda cantarle. Eso. La vida es tan finita, tan cortita además, que bueno, que a esta altura del partido tenemos que hacer sí o sí buena letra, ¿no? Claro. Así que así no somos tan pecadores. Claro. Pero la verdad que me gustaría esto. La vida pasa tan rápido, aparte, la gente se olvida después. Hay gente que se olvida. Ahora, de los artistas tenemos esa, ¿cómo decirte? No sé si es suerte. Tenemos esa característica, diría yo. Una gracia. De que la gente siempre se va a acordar de uno porque uno dejó testimonio de su paso por esta vida con un trabajo discográfico, por ejemplo. Yo lo llamo... Con una obra discográfica. Yo lo llamo... Los autores
autores, Sí. los compositores, que es decir, los que hacen la letra, los que hacen la música, y los intérpretes. Van a quedar de alguna manera en la historia de un país, por decirte, por su música que se seguirá escuchando. A algunos, Yupanqui creo que se va a seguir escuchando siempre, Claro. absolutamente. Yo tengo la absoluta certeza que Atahualpa quería morirse, quería ser lo anónimo, como dice él en una poesía, quería ser lo anónimo. Te digo porque yo he hablado mucho con él, Sí, y sí. estaba como muy cansado, enfermo, ¿viste? Y siempre cuento yo, lo sé de memoria, un pedacito de carta que él me escribió, que Ajá. yo quisiera regalártela, Para mí un porque la placer. verdad que es muy hermoso lo que dice, ¿no? Sí, claro. Y que a lo mejor le pueda servir a los nuevos artistas, los chicos que quieren cantar y los chicos que quieren hacer algo artístico, ¿no? Claro que sí. Para mí es un placer. No solo en la música, sino también en la actuación, ¿me entendés? Y que, por ejemplo, él me empieza a contar que había ido al cementerio de Montparnasse a llevar claveles a los amigos que se fueron. Cortázar, él era amigo de Cortázar, de Julio Cortázar. Sí, sí, claro. Asturias y Baudelaire, que fue anterior a él, pero que se ve que lo admiraba, ¿no? Claro. Dice, les diré en voz baja, espérenme. Me dice, ¿cómo andas tú, paisanita? Yo con este desvelo que padezco desde que nací. Escuchar a Bach y a los cantores vidaleros que se fueron cantando. Dice, la vida es ese paso extraño que uno elige, aún sabiendo que morirá despedazado de amor y de silencio. No bajes la guardia, niña, y ten cuidado de esas tentaciones que ofrece el arte mendigado. Ten cuidado de esas tentaciones que ofrece el arte mendigado. Coraje y prudencia. Te recordaré como la changuita que vino a Buenos Aires a ver, crecer y esquivar. Coraje y prudencia, tu amigo Atahualpa. Qué maravilla. Qué maravilla. Es una delicia, es una... Realmente... ¿Te das una idea vos? Sí. Ten cuidado de esas tentaciones que ofrece el arte mendigado. Es El impresionante. arte mendigado para él sería que yo grabe un tema, por ejemplo, para quedar bien con un temita que pegue, como dicen en Sadaí, un temita que pegue, un éxito, por ejemplo. Claro. Y privarme de grabar un tema que diga cosas importantes, como por ejemplo, honrar la vida. Qué ¿Me maravilla. entendés? Un tema que dice, es un himno al hombre, de lo que debe ser el ser humano, de honrar la vida con el trabajo, siendo buen padre o buena madre, criando a tus hijos, con las cosas, ¿cómo te diría?, difíciles de la vida, como esas. ¿Me entendés? Claro. O sea, las cosas de la vida, porque son de la vida, las cosas que te ofrece la vida, siendo un buen padre, una buena madre, siendo una buena persona, trabajando, honrando la vida con un trabajo. Hay gente que honra la vida, yo creo que es la mayoría, levantarse temprano, ir a trabajar, ir a cumplir con tu obligación, con tu responsabilidad. En el caso de un cantor, no cantar pavadas arriba de un escenario, porque sabés que tenemos un micrófono adelante, cantar cosas que a la gente le sirvan, desarrollar una idea, cantarle a la dignidad, a la honestidad, cosa que se ha perdido ya. Es verdad. Esta cosa de que dice guitarra, dímelo tú. O sea, Yupanqui dice en esa canción, dice cosas muy importantes. Sí, el claro. templo derrumbado.
los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. De un templo ya derrumbado. Sí. Y el templo derrumbado es eso, la honestidad, la verdad y tantas otras cosas, terminadas con dados, como decía Hamlet Lima Quintana. Sí. La honestidad, la honradez, ¿entendés? Sí, sí, sí. No la mentira, sino la verdad. Entonces, todas esas cosas es el templo derrumbado, de un viejo templo derrumbado. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo su sombra ha quedado. Claro, quedó su sombra, porque ya no hay nadie que se maneje honradamente o seriamente. Felizmente voy a encontrar en la vida gente que sí, que se sigue manteniendo con distintos valores, como los que nos enseñaron a nosotros nuestros padres. Pero eso se va perdiendo también, lamentablemente. Lamentablemente es la realidad que nos toca vivir hoy y yo muchas veces no quiero pensar, ¿no? El día que, bueno, hoy tengo 22 años, pero el día que tenga nietos y demás, ¿cómo va a ser la realidad de aquel entonces, no? Yo siempre digo que necesito la gracia con la que mis padres me criaron a mí para poder criar dentro de algunos años, ¿no es cierto?, con esta misma línea. Exactamente, el ejemplo de tus padres. Por eso es que dentro del tema de la política, por ejemplo, nosotros, la gente no tiene ejemplos, realmente ejemplos, desde arriba hacia abajo, porque la pirámide en todos los órdenes es la punta, que es la autoridad máxima, y abajo la base, que somos nosotros. Entonces tienen que de allá tirarnos ejemplos. ¿Entendés? Claro. Mirá lo que acaba de pasar. Una persona para ser votada necesita hablar mal del otro. Cualquiera de estos sea, cualquiera, no saco la responsabilidad solo de uno, sino de todos. Hablar mal del otro. ¿Entendés? No dice lo que va a hacer. A ver, ¿qué es lo que vas a hacer si vos llegas ahí arriba? Nosotros necesitamos que nos digan qué van a hacer. Claro que sí. No que hable mal del otro. Y acá pasaba eso. Vos los escuchabas hablar y hablaban mal del otro, no decían lo que van a hacer ellos. Yo necesito, vos, tu mamá, tu papá, la gente que nos esté escuchando en este momento, necesitamos que nos digan qué van a hacer, no hablar mal del otro. Dar el ejemplo, claro que como autoridades. Y eso, lamentablemente, como decía mi abuela, está escaseando. Escaseando, que nos hablen claro, honestamente. Este es el tema. Tenemos un país, Rodrigo, tan bello, tan hermoso. No es mentira que esto no es un eslogan, que tenemos todos los climas, todas las formas de expresión de la naturaleza, toda la belleza, todos los recursos económicos habidos y por haber, en cuanto al campo, en cuanto a todo, en cuanto a la minería, en cuanto a todo, y estamos como estamos. Y entonces algo que acá no anda, ¿viste? Porque soy testigo de que conozco las 22 provincias argentinas. Eso he recorrido el país. Lo conozco mejor que un político al país. De punta a punta. Y sé lo maravilloso que es nuestro país. No tenemos por qué estar así. Si realmente queremos nuestra patria. No tenemos por qué estar así. Y sin embargo, siempre seguimos gateando, nunca nos paramos. Yo hice una canción que se llama Va haciendo tiempo. Y digo en esa canción, va haciendo tiempo que mandemos en casa, va haciendo tiempo que miremos adentro, cansados estamos de engordar a extraños, de vivir errados, de seguir gateando. Eso me nació un día que fui a casa de una amiga mía y tenía un chico chiquito que gateaba. Y digo, este está como la República Argentina, nunca se va a parar. Este chiquito, la diferencia es que se va a parar a y a empezar a caminar. En cambio nosotros no. ¿Cuándo vamos a empezar a caminar nosotros? Ese es el y tema. vamos a dejar de gatear.
Esa, Este es el tema. esa es la mera realidad de las cosas, ¿no? Esta es la realidad. Esta es la realidad. Si tenemos todo para hacer, ¿por qué no somos de una vez? Tenemos todo para hacer. Cuando pasa alguna desgracia, la gente es tremendamente solidaria. La gente ayuda. Fíjate con el tema de las Malvinas. Sí. Cómo la gente ayudó. Mandó sus cosas, sus cadenitas, sus medallitas, sus cosas. O sea, la gente es maravillosa, pero está incrédula, ya no cree más en nadie. Pero tenemos que tratar de ver, de dejar de gatear y salir a caminar de una buena vez. Esto es lo que yo deseo. Si vos me preguntás a mí qué es lo que yo deseo para mi país, es eso, que podamos estar todos felices y tratar de honrar este país maravilloso que tenemos. Claro que sí. Nosotros honrarlos al país. Nosotros. Es la verdad, así que me pone muy contento escuchar que no somos solamente 2 o 3 los que pensamos así, sino que personas como Zuna Rocha también coinciden con este pensamiento. Sí, verdaderamente que como Argentina, como mujer de la cultura, como una más, necesitarían que las cosas cambien, dejar de insultar, dejar de no, somos gente adulta, gente mayor, gente seria, démosle el ejemplo a nuestra juventud. No puede ser, ¿viste? Yo también tengo una hija y me gustaría otro futuro para ella, verdaderamente. Claro que sí. Así como... Y todos estamos de acuerdo en eso. Claro que sí, es la fuerza que todos estamos teniendo, ¿no? Para que esto no se vaya del todo de las manos, ¿no? Que ya un poco se ha ido, pero si en algún momento decimos que se detiene un poco esto, es... digamos, el que explote todo, digamos, es por la fuerza de los laburantes como nosotros, que se levanta todos los días a ir a laburar y con ese granito de arena aportar a que la Argentina siga de pie, ¿no es cierto? Exactamente. Que es lo que esos son nuestros sueños, que las cosas anden un poco mejor, por favor. Claro que sí. Zuna, para mí ha sido un placer enorme. Me siento honrado por haber charlado con usted. Esperemos que en algún momento nos podamos cruzar. La Argentina es muy amplia, es muy grande. La provincia de Córdoba también, la provincia de Buenos Aires, que son nuestras provincias, no están tan lejos. Así que espero en algún momento cruzármela, saludarla, que quede algún recuerdo, ¿no es cierto? Porque realmente me sentí feliz en esta nota, en esta linda charla que hemos tenido hasta ahora. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Yo también, la verdad que soy demasiado conversadora y la verdad que cuando agarro el bochín no lo largo más. Bueno, somos 2 tímidos entonces. No, pero bueno, te agradezco mucho al haberme llamado y haber tenido esta conversa sin límite de horario ni de cosas. Hemos charlado y nos hemos expandido por distintos temas. La idea es esa, de que tratemos de ser mejores todos, ¿viste? Desde arriba para abajo en la pirámide de la cual yo te hablé. Claro que sí. En todos los órdenes hay una pirámide, sea en una empresa, sea en la familia. Siempre hay un hilo conductor que está arriba y que de alguna manera sostiene las cosas. Bueno, en este caso queremos ver un país distinto, con otro destino, ¿viste? Claro que sí. Con otro destino. Claro que sí. Te mando un beso grande y gracias, ¿eh? Otro para usted, Zuna. Muchas gracias por tu trabajo. Me he sentido muy cómoda, y verdaderamente siento como que vas a ser un gran profesional de las comunicaciones. Muchas gracias, la verdad, Zuna. Sos tan joven y la verdad que has sabido llevar muy bien esta nota. Así que te felicito y dale un cariño a mi amigo ahí, a Omar, por ser de alguna manera
una biblioteca humana para vos. Un maestro. Así decía Yupanqui, cuando se muere un viejo, se quema una biblioteca. Claro, ¿Por qué? Y porque los muchachos de edad prolongada, como digo yo, sí, me gusta decir, tienen muchos conocimientos y por el tiempo que han vivido. Claro que sí. En verdad, el indigenismo del mundo respeta a los mayores. Respeta a los mayores. ¿Por qué? Y porque son una biblioteca, ellos son los que tienen a su cargo la experiencia, la sabiduría, así que hay que respetar a los mayores, a los que saben. Claro que sí. Muchas gracias, Una. Un beso, un cariño grande a todos los oyentes de tu programa. Muchísimas gracias. Espero que no te tiren con tomates mañana. Pero no hay problema. Muchísimas gracias, Una. Un placer. Chao. Que tenga buenas noches. Gracias, igual. Estábamos hablando con Suna Rocha. Qué hermosa entrevista, qué hermosa charla que pudimos cosechar, que pudimos tener a lo largo de este rato acá en Sangre Argentina. Vamos con música y enseguida estamos de vuelta. Ahí está. Bueno, se sintió cómoda entonces.